Y ahora sí. Bueno, ahora sí que ya estamos grabando. Vamos a arrancar esta clase de Google Analytics, en donde vamos a hacer una introducción a la temática, vamos a ver cómo se crea una cuenta, cómo es la estructura de las cuentas, las estrategias de medición que podemos tomar. Vamos a aprender a ver los informes, vamos a tener una parte práctica en la que les quiero mostrar cómo entrar a la plataforma, ver las cuestiones más importantes, para que sepan dónde está y a qué le vamos a dar más importancia. Porque no todo es lo mismo, hay métricas que nos van a servir más en algunos casos que en otros, y ahí es donde vamos a empezar a ver, bueno, qué me sirve, qué puedo tomar de esta plataforma. Como para arrancar y hacer una introducción, ahí se sumó Maru. ¿Cómo estás, Maru? Recién arrancamos. Como para hacer una introducción a qué es la analítica digital, tenemos que entender un poco el concepto, que por supuesto vamos a tener un análisis de datos de manera cuantitativa y cualitativa, es decir, vamos a poder obtener información súper importante de nuestras acciones, de nuestro negocio, para después llevarlo a esta mejora continua, que en Growth Marketing se representa con el círculo, en donde continuamente volvemos, modificamos, remodificamos sería la estrategia, implementamos, lo llevamos adelante, lo medimos y volvemos a mejorar. Entonces se genera este círculo virtuoso en donde vamos mejorando continuamente. La analítica tiene esta base, y bueno, lo que nos va a permitir es saber toda la experiencia que los usuarios están realizando actualmente, y aquellos potenciales, todas las acciones que ingresan al sitio web, las vamos a poder medir, ver exactamente cuáles son cada una de las acciones que realizan, para también contrastar con los resultados, con los valores que estamos teniendo y las acciones que estamos llevando adelante. ¿Por qué? Porque yo puedo llevar tráfico al sitio de manera orgánica o de manera paga. Puedo hacer mucho SEO, mucho enfoque en redes sociales, dirigiéndolos al tráfico al sitio, o bien puedo hacer una campaña en Google Ads, en YouTube, como vimos la clase pasada, para poder potenciar y llevar cada vez más gente a mi página web. Bien. ¿Cómo es o qué es en realidad una cuenta de Google Analytics? Google Analytics es una plataforma de Google, como las tantas que tiene, tantas herramientas que nos sirven a nosotros y son súper beneficiosas cuando llevamos campañas en medios digitales. ¿Por qué? Porque me va a permitir medir, vamos a poder saber el grado de impacto que tienen los usuarios dentro del sitio web, la implicación que tienen con la marca, también saber si interactúan o no interactúan, qué contenido funciona mejor, cuál no. Y también podemos ver todo tipo de informes, no solamente vamos a ver quién es la persona, es decir, si es un hombre o una mujer de 20, de 14, de 50, de 40, que vive en Rafaela, que vive en Buenos Aires, que vive en Formosa, que vive en el sur. Vamos a poder ver muchas más cosas que simplemente lo que es el dato del usuario. Vamos a poder también ver las acciones, y por supuesto nuestro objetivo final es mejorar todas las campañas y acciones que estamos realizando con la marca a través de Analytics. Yo recomiendo instalarlo desde que se crea una cuenta, un sitio web o una aplicación. ¿Por qué? Porque Analytics también podemos vincularlo a aplicaciones de Android o iOS. Me parece que ni bien uno activa o hace el lanzamiento de la página, lo recomendable es tener Google Analytics instalado para medir si las acciones orgánicas van funcionando también, y por supuesto si estamos haciendo pauta es 100% obligatorio que lo instalemos para seguir los resultados. Pero bueno, eso como recomendación es algo que está bueno hacer cuando uno ya tiene la página. Se puede chequear para ver si la cuenta tiene Google Analytics o no. Esto sobre todo si viene un cliente, por ejemplo, y hay que armar una auditoría, ver qué es lo que falta, qué se puede mejorar, ahí lo empezamos a trabajar y a revisar.
¿Qué va a hacer Google Analytics? Va a recolectar información de todas las personas que van ingresando al sitio de manera anónima. Es decir, que siempre te va a arrojar tendencias, no son resultados absolutos, son resultados que están sesgados y que puede que no tengamos la totalidad de los datos. Hay que tomarlo como datos que me van a servir como mejoras y tomarlos como promedios, y a partir de ahí con criterios seleccionar qué me conviene y qué no. Por ejemplo, puede pasar que estemos realizando una campaña dirigida a mujeres de 30 a 45 años y en realidad después vemos que la mayor tasa de conversión viene de mujeres de 20 a 30 años. Entonces quizás tengo que enfocar mis esfuerzos en donde está funcionando la campaña, donde en realidad tengo mayor tasa de conversión, porque quizás lo que yo pensaba que era mi buyer persona no lo es realmente. Acá es donde empezamos también a verificar si la información que nosotros estamos pensando o interpretando, realizando estas hipótesis, es certera o no. Acá llega la data con pruebas y bueno, nos invita también a repensar todas las cosas que nosotros ya creíamos resueltas o que funcionaban. Esto es mes a mes de esta manera. Bien, ¿qué información podemos ver de cada uno de los usuarios? ¿Sí? ¿Qué podemos empezar a obtener de los usuarios? Podemos saber si son fieles al sitio web, es decir, si ingresan de manera frecuente. Yo puedo saber si una persona ingresó más de una vez a mi página. ¿Y esto por qué? Porque va a medir la IP de la persona, es decir, este código que tenemos cada uno en su conexión a la hora de navegar por internet. Entonces, lo que me va a permitir es seguirlo de alguna manera. Y acá hay un tema muy importante, que es la privacidad del usuario, que cada vez más, tanto Google como las nuevas plataformas, bueno, ahora Meta también, lo que es el GA4, que es el nuevo Google Analytics, que lo vamos a ver también. ¿Qué pasa? Hay muchas veces que la privacidad del usuario se ve de cierta manera violada. ¿Por qué? Porque tomo datos de lo que está haciendo esa persona y bueno, lo puedo identificar con la IP. Y cada vez más las nuevas tecnologías van teniendo un poco más de consideración con este usuario y de alguna manera van obligando a nosotros como anunciantes a revisar y repensar la manera de llegar a identificar cada una de las acciones. Hoy en día hay incluso mejores herramientas para medir e identificar a los usuarios sin necesidad de violar la privacidad, entre comillas, o de que acepten todo el tipo de información que yo les solicito. Ahí es donde aparecen las conocidas cookies que uno acepta o no acepta. Pero bueno, ya la nueva actualización de iOS nos invita a repensar un poco esta estrategia, porque, y es algo que abrió mucho debate en el mundo del marketing digital, porque ahora el usuario tiene mayor control de cuándo lo podemos medir y cuándo no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que seguramente haya veces que no me comparta la información, entonces no va a ser tan certera como lo era antes, que podía medir a todo el mundo. Pero bueno, son mejoras que considero de manera personal que siempre van a hacer en pos de algo positivo, porque sin dudas era algo que quizás uno no tenía contemplado, quizás también incluso como usuario de estas plataformas ni te imaginas la cantidad de información que recolectan de tus acciones. Entonces, por ahí tener un poco de ese control está bueno. Después, ¿qué más podemos aprender de los usuarios y saber de ellos? Podemos saber si estamos creando contenido de interés, porque se quedan más tiempo mirando nuestra página. También podemos saber si las campañas que estoy haciendo de manera SEM, es decir, en Instagram, en Facebook,
o alguna campaña de content marketing, es decir, creé algún contenido y llevo tráfico al sitio, si está funcionando o no, porque voy a ver claramente los resultados. También en qué momento, en caso de tener un e-commerce, abandona el carrito de compra el usuario, es decir, quizás llegó a la parte de cargar la tarjeta y se fue. Hay muchas veces que esto se da porque tenemos una mala presentación. Por ejemplo, no es claro de qué manera cargar la tarjeta, no me siento seguro, me voy y no la cargo. Entonces, podemos identificar en qué momento se fue para después interpretar por qué se fue, para que no se vaya más y termine finalmente la compra. Y bueno, después la información básica, de dónde es, quién es, no nombre y apellido, sino saber las características de este usuario y cómo se maneja en la página. Bueno, acá algo que les comenté anteriormente también, pero acá lo vamos a ver por ahí un poquito más en detalle, es que Google Analytics no va a ver valores absolutos, es decir, nunca vamos a tener el 100% de certeza. Son simplemente tendencias, por supuesto con un alto grado de probabilidad, pero no son valores absolutos. ¿Y por qué? Porque lo que hace es tomar muestras, es decir, toma data de diferentes usuarios que permiten realmente que yo recolecte esa información. Por eso no tenemos que tomar estos datos como 100% precisos. Uno lo toma como tendencias, a partir de ahí, por supuesto, hace cambios en las diferentes cuestiones de estrategias, de contenidos, de sitio, pero no son 100% precisos. ¿Y por qué? Bueno, sobre todo ahora porque ya se viene la actualización que va a permitir a los usuarios de iOS controlar totalmente quién quiere, si quieres habilitar o no los datos, que recolecten tus datos. Después porque, de manera tradicional, del 1 al 3% de los usuarios deshabilitan lo que es el JavaScript, que es este código que te va a tomar la data del usuario y me va a permitir a mí como anunciante o como profesional que está gestionando Google Analytics saber la información de esta persona. También puede haber errores y lo más común es que muchos usuarios deshabiliten o eliminen lo que son las cookies. Las cookies son pequeños códigos que se instalan y permiten realizar este seguimiento. Entonces, si le deshabilitan, no voy a poder medir las acciones que haga. Y ahí en medir las acciones es medir todo. Clic que haga en la página, scrolleadas, cuánto tiempo pasa, todo absolutamente. Después, algo que sucede y que hay que tener en cuenta es que o sea, un usuario puede usar muchos ordenadores, muchas plataformas, muchos equipos, y a la vez muchos usuarios pueden usar uno solo. Entonces, ejemplo, yo tengo mi notebook, ¿sí? Mi notebook, mi celular, y los tengo a los dos con mi cuenta de Vero Farías. ¿Qué pasa si, bueno, en mi casa yo vivo con mi pareja ingresa también a sitios web desde mi computadora? La plataforma Google va a pensar que soy yo, pero en realidad no soy yo, es mi pareja. Entonces, quizás la búsqueda que él realiza no es lo mismo que me interesa a mí. Y puede que, acá es donde pasa mucho cuando usamos varias computadoras, que empezamos a recibir publicidades, información extra, que realmente nosotros no tenemos ni idea, no tenemos interés, y sabemos que nunca lo hicimos, pero en realidad puede haber otra persona que sí lo haya hecho. Y también si usamos muchas computadoras o muchos ordenadores, lo que se le dificultaba un poco, y esto anteriormente, porque ahora en el GA4 tenemos una mejora, es el tema de usar varios ordenadores. Si yo uso muchos, no va a poder saber que yo soy Vero Farías, porque por ahí no me voy a conectar con mi Gmail a cada una de las computadoras. No me va a poder identificar a mí como persona. Entonces, es donde se sesga un poco el valor y no tenemos no tenemos valores absolutos, sino que tenemos tendencias. Es un poco eso lo que tenemos que tener en cuenta
a la hora de analizar los datos, sobre todo para no decir si fue este total de personas, porque en realidad puede que no sea tan cierto. Hasta ahí como venimos. ¿Se entendió? Bien, bien. Bien. Voy a tomar agua. A ver, acá quedó el chat. Bien. Bueno, vayan escribiendo si tienen alguna duda también. En total, me aparece la notificación y lo voy leyendo. Perfecto. Bien. Bueno, ¿cómo recolecta el usuario, perdón, la plataforma la información? Acá está donde te toma un código de seguimiento, es decir, todos tenemos un número con el cual nos va a identificar como un usuario. Acá es donde les decía, puede que varias personas utilicen el mismo código porque es la misma sesión, las mismas cuentas. Después, cada vez que nosotros ingresamos a un sitio, me va a contar una sesión. Las sesiones son los momentos, los periodos en los que nosotros nos conectamos a la plataforma y realizamos cualquier tipo de acción, que se llama eventos o páginas vistas. ¿Por qué? Porque evento puede ser un clic, puedo ver un video, puedo completar un formulario, me puedo quedar leyendo el blog. Cada uno de los eventos se puede sería realizar de manera diferente. Y las páginas vistas son, por supuesto, la cantidad de scrolleadas que yo hago, que me voy a contacto, después voy a sobre nosotros, después voy a servicios y voy variando. ¿Hasta ahí se entendió? Es súper, súper simple por ahí de ver esta parte. Y ahora sí ya vamos a ver cómo vamos a crear una cuenta, que es simplemente entrar a la página de Google Analytics, vamos a crear una en vivo, así vamos también haciendo como una prueba, una parte práctica para que después la puedan crear. Y acá me gustaría que lo que les quede de esta clase es por lo menos la cuenta creada. Acá pregunta extra, ¿tienen todos sitios web o alguno todavía no? O aplicación, algo para medir. Sí, no, sí, no. Sí, yo te comenté que Bien. ya tenía. Sí, de vos me acordaba. Ale del trabajo. Ok. Pero pueden hacer esta configuración, o sea, están José y Ale, digamos, habilitados por el trabajo para realizarlo. Está bien, es suficiente ya con esto. Simplemente para que lo podamos crear. Bien. Vamos a ir a la parte de Google Analytics, vamos a configurar una propiedad y simplemente son unas instrucciones súper, súper simples para después configurar el seguimiento. ¿Qué pasa? Acá nosotros podemos crear dos tipos de cuenta, una que se llama Google Universal y la otra es GA4, que es el nuevo Google Analytics 4, que es la versión nueva de Google Analytics. Lo que les va a dar por defecto es la nueva versión, incluso también es la mejorada, pero podemos crear las dos para tenerlas. Son dos maneras diferentes de mostrar la información sobre todo, yo les quiero mostrar las dos para que lo vean, sobre todo si en algún momento se cruzan con alguna cuenta que sea de Universal, que quedó quizás con la versión antigua, puedan entender también de qué estamos hablando. Y esto porque es este año el cambio, en realidad un poquito del año pasado, y se sigue constantemente actualizando. Es súper, súper nuevo. Ya tenés ingreso. Ok. Bueno, ¿cuál es la estructura de las cuentas de Google Analytics? Ya en un ratito paso a mostrarles en la práctica. Tenemos una cuenta que es similar a lo que es Google Ads, para aquellos que lo pudieron ver,
tenemos una estructura general de cuenta. Dentro de esta cuenta vamos a tener configuraciones generales como los usuarios que van a poder tener este acceso, quienes van a poder colaborar con la cuenta madre, y después tenemos propiedades. Las propiedades son objetos, sitios o aplicaciones que nosotros vamos a medir, es decir, todo aquello que quiero medir de manera diferencial va a tener una nueva propiedad. Ejemplo, quiero medir una landing, bueno, armo una propiedad. Después tengo un sitio, otro sitio web, armo otra propiedad. Y después lancé la aplicación, voy a tener 3 propiedades. Dentro de cada propiedad voy a tener vistas. Las vistas son los informes que me provee Google Analytics con toda la data y toda la recolección de información que nos va a brindar. Bueno, acá está lo de GA4 Universal, que se los voy a explicar. Vamos a hacer por ahí toda la parte teórica y después vamos para la práctica. Bien, hay diferencias en realidad muy visuales, primero, porque cambió la manera de mostrar los datos y los informes, pero tiene exactamente la misma información, así que no hay diferencias si tienen el Universal o como tienen el GA4. Después va a ser cuestión de práctica y acostumbramiento para manejar una u otra. Pero lo importante es que ahora el GA4 se va a centrar en los eventos, y lo que me permite es, es medir mucho, pero mucho mejor al usuario. ¿Y esto por qué sucede? Porque como yo les decía, y esto también lo hablamos un poco la clase pasada, el recorrido del consumidor antes de comprar cambió. ¿Por qué? Porque el 90% de las personas van a cambiar de pantalla para completar tareas, y el 38% de los recorridos del cliente implican más de un canal de interacción. Es decir, que no simplemente me voy a quedar mirando desde la compu, puedo buscar desde el tele, puedo buscar desde el celular, y son diferentes recorridos los que yo estoy haciendo, diferentes eventos, por más de que esté interactuando con la misma marca. Y antes lo que sucedía es que me tomaba cada una de estas acciones de manera diferencial. Es decir, me tomaba como 3 personas o 4 personas diferentes. Hoy lo que hace es poder reconocer que yo soy efectivamente yo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se da este cambio? Un poco se los mencioné, que es por la importancia de la privacidad y la transparencia en la recolección de los datos. Hoy ya no es como antes, que no leíamos o que en realidad no sabíamos qué estábamos compartiendo, para qué. Ya somos más, digamos, precavidos con la información personal y el por qué me están solicitando determinada información. Entonces, si el usuario es más exigente en este sentido, demanda transparencia, demanda control de la información que se recolecta de su persona, las plataformas se van adaptando a este pedido y, sin lugar a dudas, lo tienen que hacer. Lo hicieron en este caso con GA4, que es la nueva plataforma que me va a permitir tener mayor control. Acá hay un gráfico que muestra un poco por qué. Tenemos Google Analytics, que era este logo, y ahora el GA4 se unificó con lo que era el Firebase. ¿Qué hacía? Nosotros teníamos un enfoque súper específico para lo que eran aplicaciones. Otro enfoque específico para lo que eran sitios web. No podíamos conectar esta información. La teníamos que trabajar de manera separada. Para alguien que analiza datos, que se dedica a data, era súper complejo, porque tenés que bajar una información, bajar la otra información y después recién ahí contrastar. Lo que permite el GA4 es unificar la app y la web, es decir, las dos en un solo lugar. No necesitamos otra aplicación extra para medir aplicaciones. Acá lo podemos ver un poco más claro en cuanto a imagen, en donde antes yo medía, la aplicación de web y aplicación del usuario no estaba medida. Teníamos por un lado mediciones de app, de aplicación con Firebase, y por el otro, totalmente distinto, las de web.
con Analytics. ¿Qué pasó ahora? Tenemos el GA4 que combinó las dos juntas. Acá tenemos el logo también, para utilizar esta nueva plataforma. Lo ideal es realizar una transición, y esto en el caso de que ya tengamos alguna cuenta de Universal, porque también se está actualizando constantemente, no es que el 100% de las funciones ya está activa, es súper novedoso, y mes a mes van sacando actualizaciones y mejoras, así que se es bastante precavido con eso. Bueno, lo recomendable es, como les dije recién, hacer la transición, y después que lo positivo es que ya no tenemos que entrar en dos plataformas que son diferentes, que no tienen la misma manera de recolectar los datos. Acá simplemente con una aplicación resolvemos un problema que había, que teníamos que duplicar y estar en dos lugares a la vez. Bien, ¿cuáles son los beneficios de este nuevo Google Analytics? Primero, que me va a permitir hacer una medición de eventos flexibles, es decir, que es mucho más simple. Primero, es más simple de configurar, de realizar el análisis, porque lo tenemos dividido en menor cantidad de informes, y porque una vez que ya lo instalamos, que reconoció que es un e-commerce, por ejemplo, va a realizar ciertas mediciones de manera automática, es decir, me va a medir los eventos. Va a poder reconocer automáticamente los clics, los scroll, los clics que vienen de manera outbound o de inbound, las búsquedas que se realizan en el sitio, las compras. Primero lo va a detectar de manera automática, y después sí uno lo puede adaptar a los requerimientos. ¿Qué me va a permitir también? Implementar eventos sin la necesidad de cargar códigos diferentes. Esto va un poco de la mano con Google Tag Manager. ¿Alguno escuchó alguna vez sobre Google Tag Manager? No. No. Bueno, Google Tag Manager es una plataforma de Google también, similar a esta, que me va a permitir configurar un código en el sitio web. ¿Sí? Yo voy a instalar el código de Tag Manager en mi sitio, y ya después directamente desde Tag Manager voy a agregarle la cantidad de etiquetas y códigos que yo quiera. Es decir, no tengo que ir a HTML o a WordPress cada vez que quiera editar mi página. Voy directamente a Tag Manager para editar todo lo que tenga que ver con códigos, como el código de Analytics. Bueno, otro de los beneficios de GA4 es el análisis flexible y veloz. Va a tomar la información de manera mucho más visual. Ahí al principio, si alguien vio el Universal, cambia totalmente y ya lo vamos a poder ver. Es más visual, tiene menos información en cada uno de los informes, pero es más efectiva. También te permite crear audiencias en pocos clics, no tenemos que poner tanta información como era anteriormente, y se puede activar el remarketing de manera mucho más rápida. Bueno, otro de los beneficios, por supuesto, es la integración y la optimización basada en datos. Esto, como para no entrar tanto en una parte técnica, lo que me permite es conectar todo con Google Marketing Platform, en donde yo voy a cargar desde mi catálogo hasta todo lo que tenga que ver con data driven, por ejemplo, que va a después medir todos los datos de una manera mucho más profunda de lo que hace Analytics. Entonces, me va a permitir integrarlo con prácticamente todas las plataformas de Google. Este es uno de los beneficios. Y después, por ahí el más interesante, es que me permite obtener estadísticas multiplataforma unificando los usuarios. Es decir, con Google Signals va a incorporar un reconocimiento a través del registro del correo. Es decir, cuando yo entro a Vero Farías, @gmail, acepto mis cookies. Esto era lo que pasaba antes,
Hoy con Google Signals me va a permitir reconocer al usuario a través de las plataformas. Por más de que yo cambie, va a poder interpretar que soy yo y por ende no va a duplicar también la información. Me va a contar como una sola persona y antes me multiplicaba. Es uno de los defectos. Y después, otro de los beneficios es que tiene Machine Learning, inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque me va aprendiendo sobre la marcha a través de los datos que va obteniendo. Si los datos son significativos, va realizando también acciones para que sean procesados de manera más rápida, para que tomemos decisiones también de manera más rápida y que sean accesibles. La visual en realidad de la home va a ser la misma que teníamos en Universal. Lo que hace el GA4 es tener una predicción mucho más rápida de todo lo que son las conversiones, porque identifica cuáles son los objetivos que tenés como marca, y los eventos que también se cargan de manera semiautomática, y después podemos seleccionar cuál es de nuestro interés, qué es lo que queremos hacer más foco, cuáles son las audiencias que yo quiero empezar a traquear, o cuáles quiero hacer, por ejemplo, un remarketing. Esto es como, para en grandes rasgos, mencionarles cuál es el objetivo. Acá dice, bueno, también las alertas por email o mensaje, la predicción de los objetivos, la mejor atribución de marketing, esto es en el canal de venta que nosotros tenemos mapeado, va a permitir medir mejor de dónde vienen los clics. ¿Y esto por qué? Porque yo puedo entrar ahora, por ejemplo, ingreso a través de una campaña de Google Ads. Después me voy, me pongo a hacer otra cosa, cierro la página, me fui. Después, al día siguiente, vuelvo a ingresar, pero desde el teléfono, y recién ahí realizo la compra. Ingreso de manera directa. Antes lo que hacía es que te tomaba que la compra venía de un inbound, es decir, de una persona que entró de manera directa al sitio. Ahora lo que podemos hacer es saber que esa persona en realidad fue primero captada con un anuncio y después lo compró. Tuvo un proceso y lo compró después. Entonces está muy bueno esta información que nos da. Bueno, y después podemos integrarlo con BigQuery, que es para analizar los datos en profundidad, donde podemos ya tomarnos mucho tiempo. En realidad hay personas que se dedican 100% a analizar data, en donde por ahí podemos analizar todas las acciones, las probabilidades de compra, los tiempos de demora antes de la compra, cuáles son los mejores productos, qué recomendaciones podemos ir realizando a partir de las acciones que los usuarios están teniendo, cuáles son los modelos de atribución personalizados, y los modelos de atribución son estas acciones que va realizando el usuario y de dónde viene, de dónde lo traje yo a mi sitio web. Y bueno, la exploración de audiencias con la inteligencia, perdón, el aprendizaje automático. Bien, en resumen, lo que tenemos que tener en claro es primero saber cuál es el objetivo de por qué vamos a estar midiendo y qué es lo que vamos a estar midiendo. Podemos tener muchas aplicaciones, muchos sitios dentro de una misma cuenta, o creamos una cuenta para cada uno de los sitios. Lo ideal es tener una propiedad para cada uno y una cuenta general desde donde nosotros entramos. Después, como en cada una de las plataformas de Google, lo ideal es que conozcamos primero a nuestro público para poder comunicar mejor dentro del sitio y de manera también publicitaria. Ahora les quiero mostrar una parte, no vamos a ir ahí, práctica. Porque quiero que creen su cuenta. Yo voy a abrir acá mi cuenta, van a entrar acá con su correo, vamos a ir viendo también el detalle de cada una de las acciones. Tenemos el correo, que es un Gmail, pueden tener uno, pueden tener muchos, acá tengo muchas cuentas. Dentro del correo, una vez que ingresan, van a ver una pantalla que va a ser similar a esta, en donde van a ver crear cuenta. Y acá es donde están las tres estructuras que les mencioné.
tenemos la cuenta, que acá lo podemos ver como columnas. Tenemos una columna de cuenta, en donde vamos a tener información, configuración de la cuenta general, la gestión de los accesos a la cuenta, los filtros, el historial de los cambios y la papelera. Esta versión es GA4. En realidad, no, es esta Universal, que tenemos acá en Lua, tenemos otra con GA4, que está abajo. Esta acá es Universal. Vamos a ver primero Universal y después GA4 para no confundirnos por las dudas. Bueno, tenemos la cuenta, tenemos la propiedad, dentro de la propiedad van a estar todos los sitios que yo quiera medir, las landing que tenga. Ahí tenemos la configuración de la propiedad, la información de seguimiento, historial de cambios, solicitudes de eliminación de datos y las vinculaciones que podemos hacer con otras plataformas y productos de Google. Ideal tener vinculado con Google Ads si estamos realizando campañas de Google, ¿no? Después tenemos también notificaciones de conversiones, definiciones de audiencia personalizadas e importación de datos. Después, un paso más acotado dentro de lo que es Analytics es la vista. En la vista tenemos configuraciones ya de las vistas en sí, que son los informes que vamos a ver acá, estos que están acá en el margen izquierdo. Tenemos objetivos, que son las conversiones, es decir, lo que yo le voy a decir a la plataforma que para mí es un objetivo, es decir, es una conversión. Tenemos agrupación de contenido, filtros, configuración de canal, configuración del comercio electrónico, esto importante si tenemos un e-commerce. Las métricas, que esto está en fase beta, la parte de segmentos, anotaciones, alertas, esto más con configuraciones generales que podemos tener como cuenta, o si queremos configurar alguna alerta o algún correo, no sé, una vez al mes, por ejemplo, que nos llegue un correo con toda la información, lo podemos hacer. Te sale diferente. Ay, ¿por qué? ¿Ya está? Recién veo el mensaje. Ah, bueno. Bien. Ahora vamos a ver el pantallazo de cómo crear la cuenta. Quiero buscar una que no tenga nada por ahora. Bueno, tengo muchas creadas de prueba en las clases. Bien, nosotros ponemos crear cuenta y acá le va a pedir los datos de la cuenta. Acá es donde colocamos cuál es el nombre que va a tener, ideal que sea el de la marca. Ejemplo, bueno, voy a poner prueba 2, pero porque después lo tengo que borrar. Acá tienen que tildar lo ideal, productos y servicios de Google. Esta opción es para también compartir información y de esta manera después nos van a ayudar a crear también mejores soluciones. Hay muchas veces que no tenemos tildado, por ejemplo, la asistencia técnica o especialistas en cuentas, y Google no nos comparte esta información. Yo les recomiendo que tilden todas las opciones. Bueno, acá tenemos un acceso limitado, ¿viste? Tenemos 100 cuentas que nos permite crear con el Gmail. Yo ya estoy en 78, puedo crear 78. Bien, ahí le dan siguiente y van a tener que crear la propiedad. Acá es donde les digo que por defecto les va a arrojar la opción con GA4. Y lo van a poder ver acá arriba, que dice creo una propiedad de Google Analytics 4. Esta es la nueva versión de Analytics. Y acá pensemos cuántas propiedades tenemos que crear. Si tenemos 2 sitios, acá tienen que ser diferentes obviamente. Si son 2 sitios, 2 URL distintas, tengo 2 propiedades, por más que sea una cuenta. Y ahí es por si una empresa tiene varias unidades de negocio, que puede tener varias cuentas. Bueno, ponemos el nombre, la zona horaria, importante para los datos, sobre todo porque también me da información de los horarios en los que está conectada la gente.
Y la moneda, importantísimo configurarlo bien si tenemos un e-commerce, porque si no después vamos a ver todo en otra moneda. Le damos a siguiente, nos va a hacer seleccionar una categoría, pongamos informática, el tamaño de la empresa y te pregunta para qué vas a usar Google, para qué lo querés. Seleccionamos la opción que ustedes consideran, para qué les va a servir. Esto es simplemente data que Google recolecta. Algo que se me pasó acá es que tenemos que hacer clic en mostrar opciones avanzadas de la configuración de la propiedad para crear una cuenta en Universal. Si yo quiero crear una cuenta de Universal Analytics con la versión antigua, puedo darle tilde y ya seleccionarlo. De esta manera voy a crear dos, voy a hacer un GA4 y un Universal. Esta es la manera que les recomiendo que lo hagan, para que tengan ahora las dos configuradas. También porque hay muchos datos que todavía no están en GA4. Bueno, acá te dice, ¿cuál es el sitio web? Acá es donde tenemos que poner www.pixel digital. Ejemplo. Y si vamos a crear las dos cuentas, como les recomendé recién, o bien queremos crear solamente una propiedad de Universal Analytics. Lo ideal es que tengan las dos. Bien. Bueno, ahí le dan a crear la cuenta. ¿Sí? Le ponen crear cuenta y van a llegar acá, a esta vista. Uy, si alguno lo está haciendo o lo quiere también ir resolviendo alguna duda, lo puede hacer. Acá nos va a llevar directamente a este asistente. Me va a decir, bueno, ¿qué tipo de propiedad quiero? En este caso ya la vamos a tener. Ahí está. Yo ahí la creé porque en esta no la tenía. La cuenta de GA4 la van a ver de esta manera. Van a tener dentro de todas las cuentas, donde aparece la parte de información de la cuenta, van a ver el nombre de la propiedad y los informes que estamos viendo. Si vamos a ver los ID, es decir, los números identificadores de estas cuentas, tenemos todo lo que diga UA es Universal Analytics. Siempre tiene el UA delante de un número y un número final. El GA4 simplemente tiene los números, no tiene parte de adelante ni de atrás. Es un poco más acotado. ¿Y esto por qué es importante? Porque después, cuando nosotros queremos configurar la propiedad en un sitio web, lo más probable es que nos pida el código. Este código lo tenemos que anotar. Bien. Me voy a poner para abrir. Bien. Y les voy a mostrar lo más importante previo a ver todo lo que es Analytics de GA4. Les voy a mostrar lo más importante en Universal. ¿Qué es? ¿Cómo le damos acceso a otra persona? Yo creé la cuenta, llegué a esta vista. ¿Sí? Una vez que creamos todo con los pasos, le damos a crear cuenta, vamos a llegar a esta vista. Y le quiero dar el acceso a, no sé, por ejemplo a Maru, que necesita controlar, que tiene que también entrar a analizar los datos. Voy a ir a gestión de accesos a la cuenta. También para los clientes, cuando nos tienen que dar acceso, le ponemos el tilde al más y podemos añadir grupos de usuarios o añadir usuarios de manera individual. Le damos a clic y acá es donde vamos a establecer qué roles y qué tipo de accesos le vamos a dar a la persona. En este caso puedo poner verofarias@gmail.com. Le va a llegar la notificación y qué tipo de rol puedo brindar. Yo puedo dar, solamente lo podemos dar si tenemos el tipo de rol administrador.
puede tener un rol de administrador que va a tener un control total, como es la persona que lo creó, el editor, que simplemente va a ver datos y va a poder editar algunos ajustes de toda la cuenta, no va a poder agregar personas, por ejemplo. Después está el analista, que ya sí puede crear algunos informes, ver y realizar anotaciones, cambios dentro de la cuenta. El lector, que simplemente va a ver los datos, este puede ser una buena opción para los clientes, siempre darle un acceso de lector, sobre todo para que no metan la pata, sobre todo cuando no saben. Muchos que les gusta la estadística y la analítica suelen meter mano y bueno, desconfigurar algunas cosas. Así que lo mejor es ponerle de lector, que vean todo lo que quieran, pero que no puedan modificarlo. Y bueno, si no, ningún rol asignado. Acá podemos restringir solo en lo que es GA4 las métricas de los costos y de los ingresos. Esto sobre todo en información sensible de e-commerce, por ejemplo, porque si yo, por ejemplo, le brindo información a una persona que trabaja conmigo y no quiero que vea la cantidad de ingresos que se generaron totales en el mes, lo podemos seleccionar y filtrar. Bueno, ahí directamente añadimos el usuario y guardamos. En este caso le voy a poner que no, y ya. Importante, otro de los pasos que vamos a hacer, una vez que, estos son pasos que tenemos que ir haciendo una vez que creamos la cuenta. Vamos a todos los filtros, vamos a añadir un filtro. ¿Qué se imaginan que vamos a filtrar? ¿Alguien se anima? Arriesgar, ¿qué tendríamos que dejar de medir? Y esto es muy importante también para no sesgar los resultados. Yo tengo que dejar de medirme a mí, porque yo voy a entrar 100, 200 veces a la página, voy a hacer 50 acciones, voy a mandar 20 formularios para probar. Si me las cuenta como conversiones, no es la información real. Entonces tenemos que filtrarnos. Vamos a poner filtro contacto, el nombre que quieran, en realidad como que ustedes lo puedan identificar. Vamos a excluir, ponemos excluir el tráfico de las direcciones IP, y ahora que son iguales a, y acá lo que tenemos que hacer es pegar la dirección IP que tenemos nosotros. Es un número similar a este que vemos acá, que es 74.125.19. De acuerdo a la IP que nosotros tengamos, y en realidad lo recomendable hacerlo es también con los clientes, con los empleados que trabajan dentro del lugar, poner todas las direcciones IP que sabemos que hacen mucho tráfico, hacen muchas acciones dentro de la página y en realidad no son clientes, no son ventas, ni mucho menos. Entonces acá ponemos las direcciones de aplicar el filtro a todos los datos del sitio y lo guardamos. Bueno, acá tendría que pegar el código para que se pueda guardar. ¿Se entendió este hack? Porque este sí o sí se los recomiendo implementar. Es una de las cuestiones que cuando hacemos una auditoría, por ejemplo, revisamos. Y ahí es donde los clientes dicen, pero ¿cómo? Al final que tomaba cualquier dato. A mí no me deja agregar un filtro. Dice que solo se puede filtrar las propiedades de Google Analytics 4. No, en realidad no. O sea, dice, solo se muestra el filtro para Universal, dice. En Universal se puede, en GA4 no. Lo más probable es que Ah, estés ahora en un GA4 en vez de un Universal. Todavía estamos viendo todo lo que es Universal. ok. Después sí cambia. Porque lo que pasa ahora es que no me va, en lo que es GA4 no me mide a través del IP. Lo que tenemos que activar en GA4 es Google Signals. Les mostré antes
que lo que hace es medirme a mí como persona y no tanto a través del código de IP, la dirección IP. Pero ¿qué pasa? Hoy en día el 80% todavía tiene Universal, es más, diría 90%. Hay muy pocas cuentas que ya pasaron al full a GA4. Entonces sí o sí tenemos que ver las dos en paralelo, que es algo que, bueno, el año pasado me pasó que acostumbrada a dar la clase solamente de Universal, que se agregue el GA4 fue un cambio, pero súper necesario también realizar y conocer los dos, más allá de que el Universal lo más probable es que de acá a 5 años ya no se use más, pero nos queda todavía un largo trecho hasta que se pase completamente, sobre todo porque no está la totalidad de las configuraciones todavía en el nuevo. Entonces, muchos seguimos prefiriendo el otro. Ahí es un poco de adaptación. Pero sí, este es solamente para Universal. Porque el otro tiene otra lógica de medir a las personas. Este es para que en Universal no me cuente a mí como una visita más. En el GA4 ya vas a ver que soy yo. Me voy a bloquear a mí directamente. Bueno, después en la configuración de la propiedad, en Universal se va a ver de esta manera. Vamos a tener el ID, este es el que vamos a copiar, nos vamos a llevar a cualquier lugar. Acá ponemos la URL, la vista que tenemos, y acá tenemos diferentes funciones habilitadas, ya de manera predeterminada lo van a ver de esta opción. Lo que les recomiendo es tildar la atribución de enlaces mejorada. Ya que la tenemos disponible, la pueden tildar. Lo que va a permitir es hacer una modificación en el código de seguimiento para poder entender mejor de dónde vienen los usuarios. También podemos permitir, bueno, el etiquetado manual con valores predeterminados para poder interpretar mejor las campañas. Para no marearnos, lo importante acá es que tengan su sitio cargado y puedan copiarse el código. Lo ideal cuando estamos configurándolo es agarrar un bloc de notas, un docs y guardarlo porque en la configuración lo vamos a necesitar. Bien. Bueno, después tenemos accesos a la propiedad, es la misma lógica que accesos a la cuenta, solo que le voy a dar a una página en particular, no le voy a dar acceso a todas las propiedades, que en este caso hay 2, sino que le voy a dar al acceso a una sola. Acá, de acuerdo a cómo lo quieran trabajar ustedes, no hay un requisito particular. Lo mejor suele ser dar accesos a la cuenta, pero hay muchas personas que, por ejemplo, hacen en las vistas informes ya de manera predeterminada y después se le da el acceso solamente al cliente para que lo vea. Es la manera que a cada uno le resulte mejor de trasladar los datos y de entenderlos. También va a depender mucho de a quién tenemos que, digamos, agregar o no. Dentro de la información de seguimiento, vamos a ver el código de seguimiento. Ay, no. Esperen que se me quedó en el pasado. Ahí está. Este es el código de seguimiento. ¿Qué es el código que vamos a tener que instalar dentro del sitio web? Generalmente lo puede hacer un programador, o nosotros lo podemos hacer si tenemos algunos conocimientos básicos de WordPress, por ejemplo, en caso de que esté hecha de esa manera, o de HTML, en el cual nosotros lo vamos a tener que pegar en todas las páginas del sitio para que pueda medir la información y traerla a Analytics. Si no, no hay manera de que se conecten. Sí o sí tenemos que, una vez que creamos la cuenta, configurar esta etiqueta. Si no, nunca voy a empezar a recibir datos. Acá, si tienen dentro de sus trabajos o tienen la posibilidad de tener un desarrollador
que gestione esto, se lo pueden mandar, esto se copia y se envía, directamente acá lo copiamos, y se tiene que agregar en el head, es decir, en la cabecera de todas las páginas que tenga el sitio. O bien podemos instalarlo con Google Tag Manager, acá es donde aparece esta bendita herramienta que nos va a salvar un poco la vida, porque vamos a instalar solo un código y después todas las etiquetas que yo quiera instalarle las voy a poder instalar sin problema. Es decir, no voy a tener que molestar al desarrollador cada vez que quiero hacer un cambio en el código, ¿no? Lo voy a poder hacer directamente desde Google Tag Manager. Y lo positivo, que está buenísimo, es que no hay riesgos de romper la página, porque siempre hay un historial y se puede volver atrás. Así que en caso de que se suba mal un código, volvemos para atrás y no pasa nada. Cosa que si nos arriesgamos a tocar de manera directa el código, si yo tiro una idea, un ejemplo, ay, no me lo deja editar. Bueno, pero supongamos, si yo saco este espacio y lo pongo acá al lado, ya el código no funciona. No es lo mismo. Si saco un espacio, si cambio una letra, si cambio una comilla, una coma, un paréntesis, lo que sea que yo cambie en un código, va a modificar el sitio y se puede romper. Entre comillas, romper. Se le dice así porque no funciona, deja de funcionar. Por las dudas, tengamos cuidado cuando instalemos el código. En caso de que no se sepa, lo mejor es tratar con un programador. Acá les voy a pasar información de Tag Manager. Este es de Marketing Platform, donde incluimos el Tag Manager. Les quiero mostrar cómo se ve la plataforma, que es la misma lógica. Entramos con el Gmail, recomendación, usar siempre el mismo Gmail para todo, para Google Ads, para Analytics, para Tag Manager, si no después van a tener que estar entrando y saliendo de las cuentas. Ponemos crear cuenta, lo mismo, un nombre, el sitio, le damos a sitio web y ya se crea, es automático. Prueba, pixel, crear, le damos que sí, y ya se creó el Tag Manager. Es súper simple, no hay que hacer más. Lo que sí tenemos que hacer ahora es pegar este código. El código de Analytics, en vez de pegarlo de la manera tradicional, lo que vamos a tener que hacer es pegar primero el código de Tag Manager. Vamos a pasarle al programador, o lo vamos a hacer nosotros si sabemos usar WordPress, el código para que lo pegue en la parte de la cabecera y en la parte del cuerpo de todas las páginas. Acá vamos a instalar Tag Manager una vez y todo lo que querramos hacer después lo vamos a instalar directamente con esta plataforma. No vamos a tener que instalar este código, porque este código lo vamos a instalar de esta manera. Vamos a copiar el ID de seguimiento, vamos a ir a Google Tag Manager, esto se los muestro para que ya les quede bien configurado. Se está entendiendo porque por ahí ahora hay cuestiones muy, muy técnicas, muchas páginas por ahí raras que nunca vieron, y no quiero que se asusten tampoco. Yo porque lo tengo ya muy, muy incorporado, quizás si voy un poco rápido, díganme, pará, mira, no entendí dónde estás, volvé para atrás y lo revisamos. Pero les quiero mostrar también un poquito de Tag Manager porque les va a servir para configurar el Analytics. Esto es exactamente igual para el Universal y para el GA4. Para todo vamos a instalar el Tag Manager. Le vamos a poner nueva etiqueta, le ponemos un título, Google Analytics, nombre que quieran. Le vamos a dar a configurar la etiqueta. La etiqueta es este pedacito de código que yo le voy a poner a la página para poder medir. Es decir, reemplazo esto por esta tarea.
que es mucho más simple porque lo puede manejar después una persona que no tiene ni idea de códigos, no tiene conocimientos de códigos y no va a romper la página como les dije antes. Va a ser mucho más sencillo, es la solución para todo, así que está muy bueno empezar a implementarlo. Acá vamos a elegir en caso de que tengamos un GA4 o un Universal, lo único que va a cambiar es el código. Si yo quiero pegar un código de GA4 en Universal no me va a dejar, y lo mismo al revés. Me va a identificar que no es lo mismo. Vamos a configurar el de Universal, le vamos a poner tipo de seguimiento, página vista. Vamos a elegir una variable, en realidad acá es donde vamos a configurar el Analytics. Vamos a crear una variable. Acá pegamos el ID de seguimiento que yo copié. Esta variable se va a llamar Analytics. Y la voy a guardar. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Estoy haciendo una etiqueta, que en realidad acá le podemos poner todos los datos Analytics, para recolectar todos los datos de Analytics. Es una etiqueta de Google Analytics con un tipo de página vista, y la configuración ya está con el ID que yo tengo. Si yo no le pongo el ID, nunca voy a ver los datos en Analytics, es decir, nunca se va a conectar. Y después está la activación, la segunda parte de la etiqueta. ¿Qué va a activar esta etiqueta? ¿Qué va a activar la recolección de estos datos? Y acá le voy a poner todas las páginas web. Añadir y guardar. Si yo ya tendría el código instalado, lo único que tengo que hacer para que esto impacte en el sitio web es hacer clic a enviar. Si yo hago clic a enviar y a publicar, bueno, acá le ponemos continuar, me dice que cante como si nadie escuchara, y voy a subir la información de la versión creada en Tag Manager. Con estos pasos yo ya puedo verificar si la etiqueta se añadió o no. Lo que hice fue configurar solamente la vista de todas las páginas a Google Analytics para que empiece a recolectar los datos. Acá es donde les digo que tenemos un historial de actividades. En caso de que pase algo raro, se borra y ya no tenemos ningún problema. Bueno, ¿se entendió esto de Tag Manager? Algo que les voy a mostrar que podemos crear nueva etiqueta, es la de seguimiento de conversiones de Google Ads. Importante cuando creamos campañas en Google Ads. Recomendación para aquellos que ya tienen activas las campañas. Si todavía no arrancaron y supongamos que recién tienen el sitio web creado, solamente instalen la de Analytics. Si ya están haciendo campañas, tienen que instalar el seguimiento de conversiones y el remarketing. Y también la que es vinculación de conversiones. Entonces, en caso de tener Universal, GA4 y Google Ads, tendríamos que tener estas 4 instaladas y la de vinculación a conversiones. ¿Sí? Todas esas son las que vamos a empezar a instalar en caso de que ya tengamos alguna campaña. Bien, se instalan todas de la misma manera como vimos recién, configurando la etiqueta y el código. Bien, volvemos a Analytics. Ahora ya instalamos, en teoría, lo que es el Google Tag Manager. Entonces, ya estoy teniendo tráfico. Acá podemos hacer clic en enviar tráfico de prueba, que en este caso no va a andar porque no anda la página. Y me va a decir si realmente está recolectando los datos o no. Acá al instante de que ponen enviar en Tag Manager, van a poder venir acá y ver si funciona o no. Una vez que esté, por supuesto, cargado el código en la página. Si no, no va a aparecer nada. Bien, entonces, vimos ya, tenemos el Tag Manager instalado, tenemos el código traqueado, ahora vamos a empezar a recibir datos.
Acá lo único que quedaría de realizar en temas configuraciones es la vinculación con Google Ads, como para dejar todas las configuraciones en principio realizadas, mapeadas, y ya después se cambian, es más fácil. Bueno, acá podemos seleccionar la cuenta de Google Ads con la cual queremos asociar esta cuenta de Analytics, es simplemente seleccionarla y poner continuar. Yo no lo voy a hacer porque voy a romper otras cuentas que tengo ya planificadas. Pero es súper simple, hacemos clic, vinculamos con la cuenta que ya tenemos de Google Ads y vamos a empezar a recibir la información. Algo también que podemos hacer, como para configurar, es habilitar el remarketing. Esto lo podemos hacer dentro de definiciones de la audiencia, dentro de audiencias, nos va a aparecer la fuente de la audiencia, que van a ser todos los datos del sitio, y yo quiero que sean todos los datos del sitio. ¿Por qué? Porque voy a habilitar el remarketing. Le voy a poner que sí a todos los usuarios, y cuál quiero que sea el destino de esta audiencia. Es decir, estoy creando una audiencia de remarketing para hacer un seguimiento a todos los usuarios que ya entraron al sitio web y después quizás hacerle una campaña específica. Los vamos a mandar a Analytics o los vamos a mandar a también Google Ads si es que lo tenemos instalado. Acá les va a aparecer Google Ads también. Van a seleccionarlo y ya está. Última configuración que vamos a realizar dentro de Universal. Es la de los objetivos. Dentro de la columna de vista vamos a tener objetivos, vamos a hacer clic en nuevo objetivo, y esta es la conversión. Es decir, que voy a tomar yo como importante. Que quiero que me avises, que lo quiero ver de una manera diferencial, que lo quiero, digamos, tener como objetivo final de todas las acciones que estoy haciendo. Puede ser un registro, que se registren en la página, puede ser también la creación de una cuenta, si es que tenemos como para crear cuentas dentro de nuestro sitio, puede ser enviar contenidos, puede ser recomendar enviar el enlace por correo, puede ser ver las reseñas, los testimonios que nosotros tenemos, consultar el calendario o lista de eventos, descargas o impresiones. También podemos tener interacciones como el uso compartido, es decir, si lo compartió en Instagram, si lo compartió en correo, si lo compartió en Facebook, en Twitter. También si se inscribió en el newsletter de alertas de los boletines semanales, por ejemplo de mailing. Si creó algún comentario, comentó el blog, subió algún contenido, o se registró, se unió. Acá podemos seleccionar una plantilla, que son estas que les mencioné acá, ya de manera predeterminada, lo seleccionan y Google solito los lleva a configurarlo, o ponen personalizar. Yo le puedo poner continuar, y este que va a ser personalizado, yo le puedo medir la página de contacto. Es decir, yo quiero saber cuántos formularios me enviaron, y lo voy a hacer a través de la medición de una página de gracias. Súper recomendado si tenemos formulario, que cuando yo pongo enviar el formulario, la página web cambie automáticamente la URL a /gracias. Entonces, de esta manera yo voy a poder medir a través del destino, le voy a dar continuar, y acá le voy a poner es igual a /gracias. Entonces, cada vez que alguien haga clic y envíe el formulario, va a ir a la página gracias, y yo voy a poder saber cuántos contactos me están llegando. Esto lo voy a ver dentro de los objetivos, y podemos verificar este objetivo para saber qué tasa de conversión puede tener. Acá lo ideal es ya tener un par de meses con métricas corriendo. Lo guardamos, le ponemos hecho, y
ya tenemos acá la medición creada dentro del universo. Bien, por acá todo el tema configuraciones, ¿cómo viene? ¿Qué les parece? Así los voy escuchando también. Yo te seguí en la audición porque no lo estoy haciendo en este momento, Vero. No, está Pero perfecto. se entiende y bueno, y en el momento que lo haga tengo... Pueden surgir 1000 dudas más. Sí, Sí, se entiende, se entiende. pero Sí, muy es completa la lógico. explicación. Bueno, perfecto. Sí, yo quiero que les quede lo más claro, lo más simple posible. Les quiero bajar la información para que les sea sencillo también a ustedes. Bien. Bueno, vamos a ver los informes. Y acá me voy a ir a alguna cuenta. Bueno, vamos a esta y vamos a ver algo viejo, cosa de no sesgar estadísticas porque no podemos mostrar datos de los clientes. Me voy a ir un año para atrás. A ver si me deja. Sí. Bueno, les voy a presentar ahora la información general. Tenemos acá la información de los últimos 28 días, acá lo podemos cambiar. Esta es la página principal, en la cual cada vez que yo ingreso voy a venir acá, voy a poder cambiar entre las diferentes cuentas y voy a ver esta página principal que es un resumen de todos los informes. Como tip es tomar cada una de estas pestañas como un informe de información, sería un informe de datos diferenciado, en el cual voy a obtener diferentes tipos de informaciones y respuestas en cada una de estas pestañas. Lo ideal y lo que se suele hacer cada fin de mes es analizar un poco todo. Hacemos un análisis del mes completo y de esa manera vamos tomando decisiones para el próximo mes. Esto es como para ver un poco la idea, la lógica del Google Analytics. Acá tenemos una página principal en la que podemos ver cuántos usuarios entraron a la página, cuántos ingresos en caso de tener un e-commerce, cuál es la tasa de conversión y cuántas sesiones se hicieron. También podemos ver un informe en tiempo real en el cual vemos qué acciones están haciendo los usuarios ahora en este momento dentro de la página. Bien, después tenemos más abajo el cómo se obtienen los usuarios, es decir, la fuente de los usuarios que están ingresando al sitio. Acá lo tenemos de una manera súper visual. Si le vamos pasando por arriba vamos a poder ir viendo los datos. No me detengo en cada uno de los detalles porque ya los vamos a ver acá. Después tenemos las sesiones por país. Acá vemos las ubicaciones de todos los usuarios que entraron. Siempre importante cuando estamos haciendo esto es chequear la fecha. Me ha pasado de hacer informes, por ejemplo, saco captura de este cuadro y cuando me doy cuenta dice los últimos 7 días en lugar de los últimos 90 días, por ejemplo. Siempre chequear la fecha. Recomendación para que no les pase. Después, ¿cuándo acceden los usuarios? Es decir, a qué hora del día hay más flujo y más tráfico de usuarios. En este caso son los lunes y los martes dentro de las 10 y las 7, 8 de la tarde. O sea, todo el día prácticamente. Después, ¿qué páginas visitan los usuarios? Acá todas las páginas del sitio web que tienen mayor cantidad de visitas. Otro resumen que me está brindando dentro de esta página principal es cuál es la tendencia de los usuarios a lo largo del tiempo. Es decir, si vuelven a ingresar o no. Otro dato importante son las sesiones por dispositivos, es decir, desde dónde están ingresando. Siempre, en su mayoría, suele ser mobile, cada vez va en más aumento.
Después tenemos la retención de los usuarios a lo largo de las semanas, es decir, que vuelvan a comprarme, que vuelvan a ingresar. Y los objetivos, estos son los objetivos que previamente tuve que configurar. En este caso, como para mostrarles un poquito cómo los configuramos, tenemos un objetivo de chat, que es un chatbot que está instalado en la página, donde acá nos dice que en los últimos 7 días tuvo 717 chats. Después, visitas al checkout, es decir, compraron 42. Y después visitas al carrito, 20. ¿Acá por qué? Porque esta está puesta para los que se fueron y no terminaron el checkout. Bueno, este es de Bitef, que es una plataforma, así que no hay problema, y ese es un formulario que tenemos de contacto. Después tenemos un resumen de qué rendimiento tienen las campañas de Google, con los tráficos que estamos llevando y los costos. Y cuáles son los productos más vendidos. Ahora, como para entrar un poco más en la diaria, en los informes que vemos de manera diaria, vamos a ver, tenemos la parte de en tiempo real. Siempre en cada uno de los informes tenemos un resumen, que este es el que también más usamos, porque tenemos todo también de manera gráfica para sacar capturas, etc. Yo les voy a mostrar y les voy a decir cuáles son los que más usamos, los más recomendados, y que se tienen que fijar. Después ustedes van a ir viendo también qué les conviene más. Quizás hay estadísticas que para mí no son tan importantes, pero para su negocio sí lo son. Entonces es muy subjetivo. Yo les voy a mostrar todas las que hay, después ustedes van a ir identificando qué información les sirve más que otra. Entonces, en tiempo real, esto es en este preciso momento. Hay 13 personas, 12 personas, va cambiando, 50% mobile, 50% ordenador. ¿En qué páginas están las personas? Me dice. ¿Cuáles son las páginas que están activas actualmente? ¿Desde dónde están ingresando? Y acá podríamos hacer una prueba de si ingreso yo, ingresan ustedes. Esto va a ir cambiando constantemente. Hay uno en Comodoro Rivadavia. Acá, a ver. La Plata. Podemos ir viendo para ver desde dónde están actualmente conectados. Este debe ser por acá cerca, yo estoy en Rafaela, en Santa Fe. Ser por acá. Río Cuarto, ¿no? Un poco más lejos. Pero bueno, hay varios de Río Cuarto. Ah, no, hay uno. Acá podemos ir revisando esta información, si lo queremos, de manera... Mira, hay uno de México. Esto puede ser un bot. Porque no tenemos nada ahí corriendo, por ejemplo. Bueno, podemos ver las ubicaciones ya de manera más desglosada. Hay 10 de Argentina, 1 de México. ¿Cuáles son las fuentes de tráfico? Hay 45% viene de campañas de pago. Es decir, campañas que nosotros tenemos corriendo en Google, en Instagram y en Facebook. Hay un 36%, bueno, ahora un 50% de parte orgánica y un 20% de manera directa. Esto constantemente va cambiando porque estamos viendo en tiempo real. Bien. Después podemos ver el contenido en detalle que están viendo, los eventos que están haciendo. En este caso hicieron clic a WhatsApp. Ahora, mira, un clic a WhatsApp. ¿Y qué conversiones? Bueno, ninguno compró, por ahora, en tiempo real. Ya sería demasiada casualidad que enganchemos una compra. Bien, esto es en tiempo real. Ahora se viene lo lindo. Tenemos audiencia. Dentro de audiencia vamos a tener un resumen donde vamos a poder ver, acá me voy a ir sí, mucho para atrás, como para no sesgar contenidos. Ay, no me deja. No tan atrás. Ay, tampoco. A ver. Vamos a ver el mes pasado, no.
acá, vamos a ver agosto. A ver qué tal. Es que ya pasó total bastante. Bien, tenemos el resumen de la audiencia, en donde vamos a ver los datos de las sesiones. Las sesiones siempre son más que los usuarios, porque un usuario puede entrar varias veces, es decir, hace muchas sesiones. Después tenemos las vistas de la página, la cantidad de páginas por sesión que ve promedio el usuario, cuánto tiempo pasan durante una sesión suele durar media hora. Entonces yo entro, me voy, y antes de la media hora vuelvo a entrar, me va a contar como una misma sesión. Si entré después de esa media hora, me va a contar como una sesión nueva. Después tenemos el porcentaje de rebote, es decir, aquellas personas que entraron, se fueron, no se quedaron, no les terminó de cargar la página y se aburrieron y se fueron de la página. Es todo el rebote que se produjo dentro del sitio. Y el porcentaje de nuevas sesiones que hubo. Entonces tenemos la cantidad de nuevos visitantes y cantidad de visitantes que volvieron al sitio. Eso como más importante. Acá tenemos el resumen y ahora lo podemos ir viendo ya de manera desglosada. Podemos ver la cantidad de usuarios activos durante el día. Acá una vez que lo cambian ya les queda para todos. Pero importante chequear el cambiar la fecha. Como les dije, puede pasar que estén viendo una fecha que no es la correcta. Entonces podemos ver los usuarios activos en un día, durante 7 días, durante 14 días o durante 28 días. Es para ver cantidad de usuarios que ingresan a la página. Después tenemos el valor del tiempo de vida del cliente, esto está en fase beta, sobre todo para los e-commerce, cuánto vale de pay media, de orgánico, que estén durante un tiempo en la página. Bueno, ese no lo vamos a ver audiencias. En donde podemos acá tomar un pantallazo de los usuarios nuevos, usuarios recurrentes, de qué campañas vinieron, cuál es la audiencia que nosotros tenemos acá guardada, ¿no? Puedo tener la de remarketing, la de usuarios recurrentes, todas estas son campañas y audiencias que se fueron creando. Acá siempre podemos filtrar. Lo que les recomiendo es tomarlo como un Excel, que prueben, que toquen la herramienta, que no tengan miedo porque total está para esto. Si yo quiero acomodar la información de manera diferente, puedo también modificar la manera en la que la muestro. Voy cambiando el gráfico. Esto ideal si queremos compartirle al cliente, ¿no? Al cliente no le importa ver tanto dato, tanto número, tanto gráfico si no lo entiende. Le importa más ver un gráfico visual que sea lindo y que se entienda, y ya con eso está claro. Ya lo podemos ir cambiando de acuerdo a lo que nosotros consideremos mejor, o lo dejamos tipo tabla de Excel. Podemos también filtrar para ver los datos solamente de un lugar. Pero bueno, lo van cambiando. Comercio electrónico. Cuántas ventas hubo, etcétera. Por ahí esto está buenísimo para ir probando, prueba, prueba y error, sí o sí. También para ir viendo qué información ustedes interpretan y consideran que es más efectiva de mostrar, ¿no? Después vamos a ir a ver los grupos demográficos, que acá también tenemos un resumen o un desglose de la cantidad de usuarios. En este caso son en su mayoría hombres de 55 a 64 años, un público adulto, hombre. Podemos ver cuáles son los intereses de estas personas. Esto me sirve para modificar después las campañas que estoy haciendo, ¿no? Si veo que, yo pensé que era más el tema de los amantes de los perros, y no, en realidad son profesionales de los negocios que entran más. Entonces, me voy a tener que enfocar un poco más a ese público, no al otro que yo pensaba anteriormente. Y así sucesivamente vamos cambiando. Acá podemos ver, súper interesante ver los intereses.
Bueno, la información geográfica, tanto el idioma, por ahí este es uno de los más simples, a menos que tengamos campañas corriendo en diferentes países. Y la ubicación, súper divertido de ir viendo desde dónde vienen los usuarios. Llegamos a nivel mundial, sobre todo puede haber muchos bots por aquí rondando. Entro en Argentina y puedo ver desde qué provincias me están ingresando los usuarios. También muy, muy bueno para ir quizás encontrando nuevos mercados, porque quizás yo pensaba que mi mercado estaba en Buenos Aires y en realidad me doy cuenta que me están comprando de Chaco. Entonces tengo que enfocar todo a Chaco porque me están comprando desde ahí. Se ve que es probable que hay un nicho de mercado que yo no estaba teniendo en cuenta, que no sabía y que se puede explotar. Podemos ver también el comportamiento de nuevos usuarios y usuarios recurrentes. La misma información que teníamos en el informe general que teníamos acá arriba, la página principal. Acá es donde vamos desglosando y entrando en cada uno de los datos. Después tenemos frecuencia con la que los usuarios entran. Hay personas que entraron ya más de 200 veces. Y las interacciones, cuánto tiempo están dentro de la página. Podemos ver, no me voy a detener por ahí tanto en esto, porque lo van a ir descubriendo también a medida que van ingresando, que es la tecnología, desde dónde nos están viendo, si entran desde el dispositivo móvil o no, y las comparativas de canales. Estas se las puedo mostrar. Acá están las comparativas de los canales desde los cuales ingresan los usuarios, para ver qué canal funciona mejor. En este caso tenemos mucho de ingresos de las redes sociales. Bien, acá vemos todos datos referidos a la audiencia. Ahora vamos a pasar a la parte de adquisición. Vamos a ver un resumen en el cual vamos a tener cuáles son los principales canales desde los cuales ingresan. Este gráfico a mí me encanta, porque podemos ver de dónde están entrando a la página. Más allá de las sesiones y las conversiones que hacen, vemos cuál es el que funciona mejor. En este caso está la parte Pay Media, y le sigue, a ver, con mejor resultado lo que es directo, porque obviamente ya entran directamente a comprar, entonces es más fácil. Pero bueno, si yo entro puedo ver en mayor detalle de qué campañas están viniendo los usuarios. Acá para analizar los resultados, cuáles son los canales. Tenemos un resumen de todo el tráfico, después tenemos el de Google Ads, acá en detalle para ver las campañas, los datos, los gastos y las visitas también a los objetivos. Tenemos también para ver las palabras claves. Les voy a mostrar los más importantes. Las palabras claves, cuáles son los tráficos que tienen, el comportamiento y la adquisición y las conversiones. Y campañas de shopping. Si es que tienen alguna campaña de shopping corriendo, van a poder verla directamente. Esto en lo que es Google Ads. También podemos tener un resumen de lo que viene de las redes sociales. Tenemos 3.522 conversiones de las redes sociales y hay 438 que se atribuyen con contribución de redes sociales. Es decir, que quizás vieron el anuncio en las redes y después me compraron un momento después. O sea, no en el momento en el que entraron. Bueno, tenemos los accesos desde Instagram, desde Facebook, desde Instagram Stories, para ver cuál funciona mejor. Hay uno que llegó de Twitter, mira. Creo que no había nada en Twitter. Bueno, podemos ver las conversiones en detalle y las campañas. Acá todas también las campañas detalladas. Acá campañas a nivel general que tengamos creadas. Esto es lo que es adquisición. Es decir, cuando el usuario ya compró. Después podemos analizar el comportamiento del usuario, que lo vamos a ver en la sección de informe de comportamiento. Vamos a ver también un pantallazo general, donde vamos a ver la cantidad de vistas de la página, los números de las páginas vistas. Importante es ir bajando mes a mes las tasas de rebote. Se suelen producir muchas veces
si hay una caída en el sitio, por ejemplo. Acá lo que nos había pasado en un momento era que el sitio se quedó pausado por un tiempo y después lo volvimos a activar. Obviamente ahí hubo muchísimos rebotes y había campañas activas porque no lo estaba viendo nadie. O sea, querían ingresar y no había nada. Y después, bueno, podemos ver las páginas que fueron más vistas. Este también lo vimos un poco en la parte de la página principal. Tenemos el contenido del sitio. Dentro del contenido del sitio vemos el desglose de todas las páginas generales en las que interactuaron los usuarios. Acá me sirve para ver cuáles son las páginas más vistas, por ejemplo. Podemos ver las páginas de destino a las que nosotros dirigimos a los usuarios. Y la página de salida, muy importante, ver en qué página se van los usuarios. Porque por ahí se van cerca del checkout, y ahí es como nos empezamos a preguntar por qué está pasando esto. Acá empezar a analizar las tendencias, qué es lo que van interpretando ustedes con estos datos, ¿no? Bien, esto es lo que es el contenido del sitio. Después, dentro de la velocidad del sitio, vamos a ver un resumen de cómo está funcionando el sitio en cuanto a carga. Si es como Analytics, vamos muertos. Bien, acá tenemos un tiempo de carga media de la página de 10 segundos. De redirección de 0.37. De descarga de la página de 0.52. Acá sabemos cuánto tiempo tarda en cargar y de acuerdo al navegador el que están usando. Esto sirve para mejorar después cuestiones con los desarrolladores, ¿no? Bueno, podemos ver las búsquedas, los eventos. Acá vamos a ver los chats, el e-commerce, el WhatsApp, cuántos hicieron. Y por acá esto es lo más importante de comportamiento. Después, dentro de conversiones, vamos a tener los objetivos desglosados, cuántas visitas al carrito tuve, cuántos checkouts, cuántas ventas, de acuerdo a lo que nosotros seleccionemos como objetivo en la parte de configuración. Acá les voy a mostrar todo lo que es el resumen de objetivos y el comercio electrónico. Si es que tienen un e-commerce, es importante tenerlo. Acá van a ver los valores de ventas y las transacciones realizadas. Van a poder también ver embudos multicanal para ver de dónde vienen estas ventas, estas conversiones, para analizar de manera gráfica qué es lo mejor. Búsqueda de pago directo, búsqueda de pago y orgánico, búsqueda orgánica y directo, cómo confluyen las conversiones. Y bueno, podemos agregar otras que tengamos. Bien. Esto es Google Analytics Universal. ¿Sí? Lo más importante. Tenemos también una pestaña de personalización en la cual nosotros podemos integrar Data Studio, o sea, en realidad utilizar Data Studio para generar informes, o crear un informe desde acá con las herramientas que están acá abajo, todas desglosadas, y que nosotros seleccionemos. ¿Qué mostrar? Ya sea, no sé, la edad de la persona, el lugar, las ventas, las conversiones, el tráfico al sitio, la cantidad de usuarios nuevos, y ya. No le tenemos que mostrar todos los datos a los usuarios, a los clientes, si no los entienden. Esto es información que a nosotros nos va a servir para tomar decisiones. Acá creamos un informe personalizado de acuerdo a lo que querramos. Se puede crear tranquilamente acá. Y vamos seleccionando la información que querramos. Si usamos un panel o un lienzo, es decir, una plantilla o un lienzo en blanco. Lo pueden crear, lo pueden tener de esta manera, por ejemplo, y después directamente sacar las capturas desde aquí, o enviarlo por correo, o exportar en PDF, como quieran, ¿sí? Es muy, muy bueno tenerlo también. Bueno, ahora vamos a ver en los minutos que quedan lo que es Universal. Hasta acá quedó claro lo que era Analytics. Tienen un pantallazo súper genérico de cómo manejarse, cómo instalarlo, y bueno, ya empezar a
traccionar con las campañas y con las acciones orgánicas. Quiero buscar una cuenta, a ver si esta la tenemos. Bien, acá tengo una que tiene resultados. Así no es tan aburrido ver los datos, si no lo vamos a ver vacío. Bueno, acá tenemos el Universal. ¿Qué pasa? La columna que teníamos nosotros acá en el margen izquierdo cambió un poquito la visual. Es un poco más lindo incluso, más bello a la vista. Y se comprimió. Ahora lo que medimos es a través de explorar publicidad o la configuración, y medimos el ciclo de vida de los usuarios y los usuarios en sí. Tenemos todo más comprimido, pero tenemos la misma información. Entonces, en el resumen general de informes, nosotros vamos a ver también lo mismo que veíamos antes. Los usuarios nuevos, los usuarios totales, los ingresos, la duración media dentro de la página. Vemos los que están durante los últimos 30 minutos, de dónde vienen los usuarios, costo por clic, que son campañas pagas, orgánicas o referidos, cuáles son las campañas principales, las ubicaciones, exactamente igual a la anterior. Podemos ver en tiempo real, por supuesto, súper importante, acá se ve un poquito más lindo, ¿no? Como un poco más interactivo de lo que era el anterior, el tiempo real. Miren, hay uno en Rosario, 2 de Rosario. Podemos ver qué están haciendo, de dónde están, y en qué páginas, qué acciones, todo en tiempo real de los usuarios. Esta me parece que es un poco más linda que la anterior versión. Después tenemos, dentro del ciclo de vida, todos los segmentos que teníamos también en el anterior. La adquisición, tenemos un resumen de adquisiciones. Acá van a ver que hay menos información, en realidad está más comprimida y te muestra lo más importante. Acá es donde el Machine Learning empieza a aprender, va variando, te va ayudando mucho en la gestión. Y vamos aprendiendo también junto con la plataforma. Tenemos los usuarios nuevos, las cantidades de sesiones y las campañas que fueron adquiridas a través de estas, los usuarios que fueron adquiridos por estas campañas. Al revés. Después, bueno, la adquisición de los usuarios, que viene la mayoría del costo por clic, es decir, de campañas pagas. Cambian un poco los gráficos, pero es la misma lógica. La adquisición del tráfico, acá les doy a elegir la opción que mejor les convenga. Yo les muestro las dos. Las dos son lo mismo. Esta es más nueva que la otra, pero la otra es la que más se usa todavía. Bueno, tenemos acá en detalle de dónde vienen los usuarios. Podemos también acá ir filtrando, seleccionando, cambiando. Todo lo que querramos. Piénsenlo como un Excel que les va a ir arrojando la información. Después tenemos interacciones de los usuarios, es decir, acá cambia el ciclo de vida, porque me muestra primero la adquisición, después la interacción, la monetización y la retención. Lo piensa más en un funnel de growth marketing. Bueno, podemos ver la cantidad de usuarios, los últimos 30 minutos, las visitas, los eventos, todas las interacciones que fueron haciendo, los eventos en sí en detalle que fueron, o sea, cantidad de páginas vistas, sesiones iniciadas, primeras visitas, scroll durante la página. Estos son eventos automáticos y podemos configurar también conversiones personalizadas. Bueno, en este caso no hay datos de conversiones, se ve vacío. Y después en monetización tenemos un resumen de la cantidad de ventas. Acá sí tenemos un e-commerce, en este caso no es, entonces no se ve una venta final acá. Sino acá veríamos los datos de números, cuánto ganamos, cuántas ventas, cuántos cupones, cuántos ID, etc. Importante como ver el resumen.
Y después la retención es la cantidad de usuarios que vuelve a ingresar, es decir, los usuarios recurrentes a mi sitio web. Vuelven a ingresar después de una vez que ya me conocieron. Esto es el ciclo de vida. Está mucho más sintetizada la información que tardamos tanto en ver en la otra. En esta la tenemos simplemente con estos datos, ¿sí? Si nosotros queremos ver más información, lo que tenemos que hacer es ir a personalizar informe y seleccionar qué otra tarjeta quisiéramos ver que me muestre, no sé, el nombre del evento. Bueno, puedo añadir la tarjeta, se va a añadir automáticamente y de esta manera lo vamos a personalizar. ¿Sí? Entonces le ponemos guardar y ya se guarda el informe de manera predeterminada. Lo voy a descartar para no hacer líos. Y bueno, esto es lo que entra dentro del ciclo de vida. Después tenemos datos del usuario, que acá tenemos un resumen de los datos demográficos. Lo que antes teníamos en audiencia, en este caso está en este resumen. Vemos todos los de Argentina, de qué ciudades están ingresando, qué usuarios, qué sexo son, cuáles son sus intereses, en la misma información, solo que me la muestra de manera mucho más gráfica. Esto está bueno también para sacar los pantallazos más rápido. Está muy bueno el GA4 para eso. Bueno, tenemos un detalle de lo demográfico ya en formato más Excel. Y la descripción de la tecnología es de dónde me están viendo, de la web, de Chrome, de Safari, de Firefox, de iOS, de Android, etc. Esto me sirve, por ejemplo, si yo quiero hacer una campaña especial para usuarios Android en caso de, no sé, tener una central de telefonía o vendo artículos tecnológicos, hago una campaña para solo Android, bueno, puedo seleccionarlos desde acá y ya segmentar la audiencia que solamente tiene Android. Está muy bueno para eso utilizar este tipo de información. Bueno, acá tenemos una biblioteca de informes, en la cual nosotros podemos crear los informes personalizados que teníamos antes y guardarlos. También te va a armar carpetitas, colecciones de la información que nosotros queremos recolectar. La parte de personalizaciones va a estar acá. Después podemos explorar y guardar, en realidad utilizar plantillas ya predeterminadas de GA4 para obtener información. Ejemplo, embudos de conversión, rutas, superposición de segmentos, explorador de usuarios. Acá tienen una galería inmensa para investigar y ver qué caso me sirve mejor a mi marca. Bueno, explorar y guardar alguna plantilla para ir viendo informes de esa manera. Después en la parte de publicidad tenemos un detalle de las campañas que me van a aparecer acá con los modelos de atribución. Y en configurar tenemos los eventos, las conversiones y las audiencias, como importante para configurar. Podemos crear un evento o marcar como conversión eventos que ya tenemos predeterminados. Podemos crear conversiones de la misma manera que en el anterior, poniendo un nombre, ya lo podemos guardar y seleccionar. Y audiencias, podemos crear acá nuevas audiencias personalizadas. Por ejemplo, todos los que me compraron. Lo guardamos y ya tenemos una nueva audiencia de todos los que me compraron. La voy a archivar. No me di cuenta que hice un cambio. Bueno, después la voy a borrar. Bien. En lo que es la configuración, tenemos el asistente de configuración de GA4 que los va a llevar solitos a configurar toda la propiedad. Vamos a arrancar desde la instalación de la etiqueta. Si yo le hago clic, me va a pedir el sitio y yo después lo voy a tener que instalar al código de GA4 en el Tag Manager. Te va llevando absolutamente solo. Seguimos
como el paso a paso puntual. Ahí se me trabó. A ver. De las tareas, en realidad, de los puntos que me va mencionando Analytics. ¿Por qué? Porque es el nuevo, tiene esta función que me permite una guía a la hora de identificar y crear todo lo que hay que crear, para que no nos olvidemos de nada. Instalamos primero la etiqueta, después los eventos de manera personalizada. El ID, acá es donde vamos a poder crear informes de ID de usuario. Vamos a poder seleccionar la medición mejorada. Vamos a seleccionar directamente de ahí. Te va a decir que actives Google Signals, esto es para medir a los usuarios. Le vamos a dar a activar, miren acá, habilitar la recogida, simplemente hacer este clic, ¿no? Podemos configurar una personalización de los anuncios y el consentimiento confirmado de la recogida de los datos del usuario. Ya con eso ya está, no es tanta ciencia, es simplemente activarlo. Después tenemos que vincular Google Ads. Si es que tenemos alguna vinculación, le podemos dar a empezar y seleccionamos la cuenta de Google Ads que tenemos ya creada. Vinculamos también BigQuery, que es los datos, si es que tienen. No creo que ya se pongan a hacer este tipo de análisis, se suele hacer con sitios súper complejos. Sí, lo que tenemos que hacer es definir audiencias, cuál es la audiencia que a mí me interesa, que me va a llevar a la configuración de audiencias. Vuelvo a administrar, vuelvo al asistente de configuración, y voy a configurar conversiones, importante. Acá voy a poner crear evento, y voy a configurar la conversión de gracias en este caso. Vuelvo a administrar, vuelvo al asistente de configuración, y bueno, implementar la medición de comercio electrónico si es que tenemos o no alguna campaña de email marketing. Y podemos añadir acá usuarios, decir, bueno, ya configuré todo, le tengo que dar acceso al cliente para que vea el contenido. Vengo y lo agrego desde añadir usuarios. Una vez que tenemos esto, ya podemos empezar a utilizar todo. Lo que tiene GA4 es que es mucho más simple de configurar, más rápido, y ya completamos esos datos y ya los tenemos. Y también, bueno, es más novedosa la visual que nos va mostrando los pantallazos. Las dos opciones son válidas, son actuales, va a depender de ustedes cuál quieren usar, cuál eligen usar, y profesionalizarse un poco más en esa. Pero las dos son la misma lógica. Bien, hasta acá se entendió todo. Ya llegamos ahora sí a el final de la clase. Ya vimos lo que era Universal, lo que era GA4, el detalle, los informes que podemos ver en cada uno, cómo crear la cuenta. Y mi idea es que ahora puedan por lo menos hacer las configuraciones iniciales para tenerlo ya mapeado y empezar a recolectar datos de su sitio web. Y ahora sí les quería preguntar qué les pareció la clase, y les dejo como desafío, bueno, a ustedes que están conectados, a todos los que se van a sumar a ver la clase después, de crear por lo menos la cuenta y configurarla. ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál creen que les vibra más utilizar? Por más de que, con lo que vimos, con lo que tenemos. A mí siempre me gusta usar lo más nuevo, digamos, por algo será, ¿entendés? Sí, yo pienso Obviamente. igual. Es preferible familiarizarse con lo último porque en algún momento lo anterior se corta. Entonces, cuanto antes adaptarse al cambio, mejor, se me ocurre. Pienso igual. Muy bien, vamos a ir con el GA4 entonces. Sí, perfecto. Acá, como un dato, es importante, si arrancamos de cero, ya lo podemos arrancar
desde el GA4 y listo. Adaptarnos a los cambios, utilizar las novedades de la plataforma y usar la nueva versión. ¿Qué pasa? Tenemos que sí o sí aprender el otro en caso de que tengamos después un cliente que nos viene con el Universal y no tiene el GA4, tiene todos los datos en la versión antigua. Que acá es esto lo que les comento. Hoy la mayoría sigue usando Universal. ¿Por qué? Porque todavía no se adaptó al cambio. Esto es un proceso que va a llevar un tiempo. La idea es que, yo te pongo de acá, 2 años recién se va a dejar de crear automáticamente la doble cuenta y vamos a pasar todos quizás a GA4. Pero hasta tanto no me pasen toda la información de Universal Analytics porque lo van subiendo de a poco. Esto empezaron subiendo, por ejemplo, la parte de audiencia, después subieron la de conversiones, de a poco le van agregando novedades al GA4. Entonces es como va un poquito más lento, pero ya hoy ya se puede usar. Ya les digo que si quieren arrancar de cero, si no tienen ninguna cuenta creada, vayan por el GA4. Pero bueno, ya tenemos un pantallazo en caso de que nos encontremos en algún momento con el Universal, de qué manera podemos accionar, cómo es la plataforma y bueno, cuál es el beneficio de una y de la otra. Pero bueno, buenísimo, entonces podemos crear GA4, es más fácil para configurar, eso es lo positivo. Creo que eso hubiera agradecido yo unos años atrás que exista, porque ahora con unos clics le pones el botoncito y ya está todo, tenés los eventos automáticos, que es la salvación del mundo, así que es mucho más fácil. Así que bueno, chicos, hasta acá la parte de analítica. Cualquier duda cuando lo vayan creando me pueden consultar, no hay ningún problema. Pueden también colgarlo en la comunidad de Facebook, donde nos vamos contactando, o mandarlo al grupo, no hay problema, ahí contestamos todos. Así que bueno, nos encontramos la próxima, no me acuerdo de qué era la próxima clase, sé que nos queda ver tienda nube, y bueno, ver muchos temas más. No recuerdo bien ahora cuál es la próxima, pero nos vamos a volver a encontrar seguramente. Y bueno, nos hablamos en el grupo o por privado. Dale, muchas gracias, Vera. Nos vemos. Chau, Gracias, chau. Vero. Chao. Muy buena Gracias la por clase. acompañarme hasta Gracias. acá. Adiós. Adiós.